Ok, se supone que ya estamos grabando. Bueno, saludos a todos, bienvenidos a otro episodio de Explorando Mitos. Mi nombre es Jermaine Ortiz, para los que no me conocen. Aquí en el día de hoy tengo a dos invitados que normalmente ya han hecho videos conmigo. Jonathan Meléndez es profesor de Antropología e Historia de Puerto Rico. Luis Padilla es también profesor de Teología. Así que hoy, ¿verdad? El tema que vamos a estar dialogando, o por lo menos el tema que se escogió, es sobre si Eva fue creada a través de la costilla. Para mucha gente puede parecer un tema quizás absurdo o, ¿verdad? Algo que no amerita como que mucha investigación, pero gracias a ciertas conversaciones que han surgido entre nosotros, pues han surgido ciertas curiosidades. Entonces, por eso estamos aquí, ¿verdad? Primero que todo, yo antes de dar la oportunidad de hablar a los muchachos, quisiera compartirles, ¿verdad? Que yo en lo personal siempre había pensado que Adán y Eva, pues el mito convencional, pues ella había salido de la costilla de Adán. Pero mientras hacemos un análisis profundo, podemos ver que existen dos creaciones distintas, algo que yo sé que Armando va a tocar luego. Existen varias cuestiones lingüísticas que hay que considerar. Y nada, sin más preámbulos, voy a darle la oportunidad a Jonathan de que traiga su punto sobre lo que es el Génesis en el ámbito del mito, la cosmogénesis, ¿verdad? Y entonces después de eso le damos participación a Armando para entonces poder abrir apertura a diálogo y explorar todas estas preguntas y cuestiones que tenemos. Así que por lo menos de mi parte yo voy a apagar mi micrófono. Si uno de ustedes quiere presentarse, expresar algo, por favor, desde el momento. Si no, Jonathan, el piso es tuyo. Gracias y muy buenas noches a los que nos van a estar sintonizando, viendo este video. La premisa que trae Germain sobre el tema a discutirlo hoy es una premisa bastante interesante, ya que se basa, ¿fue Eva creada a partir de la costilla de Adán? Obviamente cuando tenemos esa premisa nos asumimos a romanticismo clásico dentro de lo que viene a ser la teología, dentro de lo que se dice que, pues, Eva nació no de abajo ni de arriba, sino del medio, y ahí va a ser entonces protegida por Adán. Es una cuestión de protección, de pues, amor, quizás, y varios otros, obviamente, elementos teológicos que podemos tener en cuenta. Obviamente, el mito de Adán y Eva no es el único. Cuando exploramos obviamente la tradición judía, más allá de lo que fue Adán y Eva, sabemos que fue Adán y Lilith, que es un poco más antiguo, ese tipo obviamente de relatos mitológicos, o obviamente con su cosmogénesis en general en esa discusión. Obviamente Lilith es un personaje que se ha asociado obviamente a los demonios, ya que fue expulsada del paraíso por no obedecer a Dios dentro obviamente de las reglas que se habían establecido de convivencia dentro del jardín del Edén. Es un tema obviamente que da mucho que hablar y un tema que yo diría que tendríamos que sentarnos un episodio completo para entonces dialogar sobre lo que es Lilith. O hemos tenido algunos diálogos sobre ella, pero no hemos tenido un episodio especial como que para dedicárselo. Pues yo creo que es un personaje que tiene mucho potencial para lo que es la discusión académica, y no solamente generalizarlo en una cuestión de que es la madre de los demonios, como se dice pues en algunas tradiciones contemporáneas y algunas ramas teológicas que están opuestos ahí o rechazan obviamente a que hubo una mujer antes que Eva. Obviamente si vamos más allá, tampoco el mito judaico o que establece lo que es la creación de Adán y Eva, es el único. O sea, podemos ir a otras culturas y esos mitos de la creación,
Uno de los que me gusta mucho viene a ser el mito nórdico, en el cual, obviamente, establece que Odín y sus hermanos, Billy y Ve, o como se dice en algunas traducciones, Onir o Laur, dependiendo de la fuente que se está estudiando, encuentran a la deriva en la playa pues, un trozo de madera en donde tallan y crean los primeros seres humanos, As y Embla. O sea, que obviamente, si vamos al mito judaico, el hombre surge del barro de la tierra y en el mito obviamente nórdico surge del árbol. Son representaciones para mí bien importantes eh, y con dos perspectivas sobre lo que viene a ser la vida y los roles también de los que van a ocupar los sujetos más adelante. En el caso de Eva, surge directamente de la costilla, o sea, tiene un estatus inferior al hombre, no como Lilith, que al ser creada al mismo tiempo que Adán, tenía el mismo estatus, o sea, hombre y mujer eran iguales, pues surgieron al mismo tiempo, según la interpretación, podemos interpretar eso. Posterior, tenemos obviamente que surge Eva, entonces Eva surge bajo otro contexto, ¿ok? En el caso de Ask, los hombres creados en el relato nórdico, estos surgen del árbol y el árbol representa vida, fortaleza, sabiduría, tiene muchos significados en diversas culturas y además el árbol es un símbolo asociado a lo femenino. Si lo vamos a ver en cuestión de las raíces y otros elementos femeninos o matriarcales, el árbol es un elemento importante porque el árbol representa la vida. ¿Y quién da la vida? Obviamente la mujer. Eh, Cuando observamos a nivel antropológico el desarrollo de las sociedades en la antigüedad, previo obviamente a el desarrollo del patriarcado, vamos a observar que muchas comunidades eran matriarcales. La mujer tenía un rol esencial y principal de no solamente liderazgo, sino también era la chamán, la que llevaba a cabo los rituales de purificación del pueblo, de las que veía el futuro del pueblo, etcétera. Eso lo vamos a ver también en las culturas mesoamericanas, donde se ha descubierto emperatrices en donde hubo un momento la teoría arqueológica mesoamericana establecía que no hubieron mujer emperatriz, hasta que la misma cultura mochique le cayó a la boca, que ahí tenemos la dama de Cao y la dama roja, que son dos hallazgos arqueológicos sumamente importantes que establecen que la mujer sí tenía un papel fundamental dentro de esa sociedad. O sea, llega un punto entonces que vamos a ver una degradación del rol de la mujer en las sociedades a futuro. Obviamente, esto vamos a verlo cuando surge ya Roma como imperio, en donde se atribuyen unos roles sociales bien particulares, porque la mujer, dependiendo de la clase social donde pertenecía, iba a tener unos derechos particulares, pero no iguales a los hombres. ¿Ok? Eso es algo importante tenerlo en cuenta. Al igual que en la cultura griega, la mujer va a tener acceso a unos derechos particulares siempre y cuando sea natural de esa sociedad. Si fuera en el caso de Roma y la mujer no era natural romana, no tenía los mismos derechos que una mujer natural romana. ¿Okay? Aunque sí hubieron excepciones en la historia en donde vamos a tener mujeres que se educaron con los grandes pensadores romanos y griegos en un momento dado y que transformaron y retaron obviamente a la autoridad de la época, son bien escasas. Y obviamente es una lástima porque son mujeres que no se han estudiado a profundidad, no se les da una relevancia histórica dentro de los libros de texto que podamos al día de hoy sentarnos y decirle en una escuela, mira, nómbrame 10 mujeres importantes de la antigüedad que retaron la autoridad y hicieron grandes aportaciones. Eso es un elemento importante dentro del contexto histórico. Pero regresando entonces al caso de Eva, Eva, obviamente, dentro de la tradición judaica, es la primera matriarca. Obviamente, la que da luz a Caín y Abel. Sabemos qué ocurre con el mito de Caín y Abel. La envidia entre hermanos lleva a uno a asesinar al otro. Y Caín, obviamente, mata a Abel en un caso de ira y de envidia. Y obviamente termina siendo marcado por los siglos de los siglos por el pecado de matar a su hermano Abel. Eva, una vez que es desterrada del jardín,
se le castiga con los dolores del parto, de los dolores de la menstruación y todos esos elementos. Elementos que no existían cuando ella vivía dentro de lo que vino a ser el jardín del Edén, que también ahí vamos observando que entonces el jardín tiene unos elementos bien importantes. Pueden ser mágicos religiosos o elementos pues, medicinales. A lo mejor había algo que evitaba que ella sintiera dolor, algún tipo de planta que consumía y se le aliviaba los dolores, obviamente, de menstruación o quizás de parto. Eh, Eso es una posibilidad dentro de muchas otras posibles interpretaciones que le podemos dar, obviamente, a ese preámbulo, de ese mito, de ese génesis de la cultura judía. Obviamente, se parte de interpretaciones, no tenemos evidencia concreta, no hay evidencia arqueológica que existe un jardín del Edén. Sí sabemos que hubieron muchos jardines, el jardín de Mesopotamia, tenemos evidencia de que sí existió, hay evidencia arqueológica, etcétera. Pero obviamente partemos de una interpretación teológica en relación a cómo pudo haber sido este jardín a partir de las diversas interpretaciones que nos llegan a nuestro tiempo y traducciones de la Biblia. Obviamente sabemos que Moisés, cuando escribe el Génesis, lo escribe con ayuda divina de Dios o de Yahweh, con el propósito entonces de mantener un relato vivo del pueblo judío luego de la salida de Egipto. O sea, hay una necesidad también de documentar la historia, la cultura, la fe de este pueblo, y Moisés se dio a la tarea entonces de documentar, a través del Pentateuco, lo que se conoce hoy el Pentateuco, esa vida del pueblo judío desde sus inicios y luego obviamente de lo que fue su Vía Crucis con el pueblo egipcio. Y entonces ahí vamos a ver también cómo se va modificando el rol de la mujer, porque dentro de la cultura judía, entonces la mujer no se convierte en el centro, sino es el hombre, es una sociedad patriarcal. ¿Cómo pasamos de matriarcado entonces a patriarcado dentro del judaísmo? Ahí entonces hay que buscar cuáles son esos índices indicativos de esos cambios paulatinos que se da dentro de esa cultura. ¿Qué motiva el cambio? ¿Qué lleva el cambio? Sabemos que tenemos un punto de origen, el pecado de Eva. Ver a la Obviamente, el mujer como consumir la propiedad. manzana. Sí, pero la cuestión de la mujer como objeto o propiedad se tiene que entonces trazar al pecado original que comete Eva al traicionar a Adán, al consumo de lo que es el fruto prohibido. Porque entonces se va castigando ¿qué? A la mujer. No, por culpa tuya perdimos entonces la conexión directa con el OG, el boss, el big boss. ¿Ok? Eso es un problema. Porque entonces, a raíz de eso, le sigo penalizando culturalmente, históricamente a la mujer. Y la voy reduciendo de rango. Ah, no, por culpa tuya, perdimos el acceso a Dios, pues entonces tú no vas a tener los mismos derechos o no vas a tener X privilegios. Se sigue entonces castigando. Y es algo, pues, ilógico, pues entonces sabemos que si no es por la mujer, la especie humana no sobrevive. Aquí en Puerto Rico las tradiciones fueron matriarcadas, tú no heredabas el cacicazgo si no hubiera sido por tu madre, aunque hubiera sido un varón el cacique, porque sí hubieron mujeres caciques. Si vamos a Quisqueya tenemos a Nacaona, que murió obviamente a mano de los españoles en la rebelión taína. O sea que el cacicazgo, más allá que se heredaba a través de línea materna, también una mujer podía heredar el cacicazgo. En Puerto Rico no tenemos todavía documentación de que hubo una mujer cacique, pero tenemos que asumir que si en Quisqueya hubo una, en Puerto Rico tuvo que haber una, igual que en Cuba. Ahora bien, ¿dónde está esa evidencia? En algún momento, a nivel arqueológicamente, podemos descubrirla. Siempre y cuando nuestro gobierno, nuestro hermoso gobierno, tengo que hacer esta crítica, no haya destruido los yacimientos arqueológicos que permitan ese descubrimiento. Porque aquí lamentablemente no tenemos esa responsabilidad de querer descubrir más sobre nuestro pasado ancestral, aborigen, indígena, etc. Sí podemos hacer referencia a algunos nombres, pero obviamente la tradición dominante siempre van a ser nombres de caciques masculinos. Eso es por lo menos un ejemplo.
Pero sí, esto es por lo menos un preámbulo. Voy a darle el paso, obviamente, a Germán si quiere hacer algunas preguntas para seguir entonces con el compañero Luis y seguir con este intercambio de ideas que es bien chévere que vamos a tener hoy. Tengo un par de preguntas anotadas, pero creo que más ahorita las haré porque tiene que ver con la cuestión de la demonología. Y no estoy seguro si en el Génesis ya existían demonios o eso ya es algo que se implementan con la invasión persa, no sé. Pero aportando lo que tú estás diciendo sobre los mitos, una comparativa que quizá a la gente le podría interesar y eventualmente podría ser un video específico, es cómo el mito de Prometeo simboliza o puede simbolizar, ¿verdad? La caída del hombre en el Génesis, pues porque ambos le dan conocimiento al ser humano y gracias a esto pues ocurren una serie de eventos que pasa una catástrofe. Yo antes de darle obviamente la oportunidad a Armando, quería presentar rápido, es algo que había escrito en el blog sobre este tema específico, y es que una de las primeras personas, todo esto está pasando gracias a Luillo, así que Luillo, gracias, Armando. Cuando él expresó como que Adán y Eva Eva había nacido de otra parte de Adán. Y cuando me pongo a buscar, hay un señor que se llama Sioni Sevib. Él es profesor de literatura bíblica y lenguas semíticas, ¿verdad? Y publicó en Biblical Archaeology Review en el 2015 pues la teoría de que Eva fue formada a partir del baculum o el falo, ¿verdad? De Adán y no de una costilla. Entonces, ¿qué es el baculum? El baculum es un hueso. Entonces, ¿cómo es? Muchos animales, primates, etcétera, dentro de, ¿verdad? Del reino animal, tienen huesos en el pene, pero nosotros no. Es algo bien interesante, ¿verdad? Entonces, de manera resumida, lo que dice Sioni es que el autor del Génesis en algún momento sabía sobre esta discrepancia, ¿sabe? Que él sí vio que hay animales que tienen huesos en su área genital y nosotros no. Pues por ende, el razonamiento sigue de la siguiente forma. Eva fue creada a partir de ese hueso y por eso es que nosotros no lo tenemos. Eso es lo que nos distingue de otros animales. Esa es más o menos, ¿verdad? La teoría de Seville, pero quiero leerle, ¿verdad? Su interpretación, obviamente, él dice que se cuestiona a partir de la Septuaginta, que tradujo cela, la palabra cela, como costilla. Y de las 40 apariciones de cela en la Torá, ¿verdad? En la historia de Adán es el único lugar donde se traduce como costilla. Generalmente significa costado de algo y Sevit explica en su artículo, lo leo, dice, esta palabra hebrea aparece unas 40 veces en la Biblia, en la Torá, perdón, donde se refiere al lateral de un edificio, de un altar o arca. Éxodo 25:12, 26:20, 26, Primera de Reyes 6:34. Una cámara lateral, Primera de Reyes 6:8, Ezequiel 41:6. O una rama de una montaña, Segundas de Samuel 16:13. En cada uno de estos casos se refiere a algo descentrado, lateral a una estructura principal. El único lugar donde Sela podría interpretarse como una referencia a una costilla que se ramifica desde la médula espinal es en Génesis 2, 21, 22. Así que de ahí es que sale y parte todo el análisis lingüístico de, ok, Eva realmente fue creada sobre la costilla o no. Entonces, aquí parte otra pregunta que no quiero mezclar el tema, sé que lo vamos a hablar, lo dijo Jonathan, y es como que porque hay dos creaciones en el Génesis, porque entonces Dios crea en Génesis 1, ¿verdad? A Adán y a la mujer como uno,
simultáneamente, pero en Génesis 2, él manda a Adán a un sueño profundo y saca o extrae a Eva de la costilla. O sea, para mí, estos son cuestiones interesantes. So, nada, ese sería mi aporte por el momento. Luis, yo apago micrófono, te doy el espacio. Estás en mute. Y ahora, ¿me escuchan? Perfecto. Bien, esto voy a traer un análisis porque obviamente el tema principal es lo que tú acabas de decir, si realmente Eva fue hecha de la costilla de un báculo, pero antes que eso hay que desarrollar un poco qué es lo que está pasando aquí para aterrizar con las dos creaciones, ¿verdad? Las dos creaciones, ¿qué es eso de las dos creaciones? Entenderlo y entenderlo. Y para eso hay que comenzar sabiendo que estamos en un mito fundacional. Esto hay que repetirlo porque yo creo que el 90%, 50% de la iglesia hoy día, y te lo digo por fe, cree que Adán y Eva, pues, literalmente son figuras históricas o que pasó, porque la Biblia lo dice. Entonces, partiendo, y yo, ¿verdad? De niño, creo que todos, vamos, no sé si ustedes, cuando leyeron la Biblia de niño, ¿verdad? Pensaban como niños, como dice Pablo, y creyeron que Adán y Eva, pues sí, lo dice la Biblia, pues sí, nosotros salimos de Adán y Eva. No es hasta que uno estudia y dice, espérate, ¿qué está pasando aquí? ¿Verdad? Y se da cuenta de unos matices mitológicos de lo que está pasando. Entonces, detrás del texto, siempre que uno lee la Biblia nunca se lee literal, siempre se lee pensando en una cultura, en una sociedad antigua, antiquísima que no existe. Por lo tanto, tenemos que hacer una arqueología literaria. Y obviamente no estamos pensando como el autor, no somos el autor. So, el trabajo siempre va a ser acercarnos al autor. ¿Ok? Sí, elementos semióticos del lenguaje. La semiótica ayuda bastante a la lingüística, a la Biblia, al estudio bíblico y teológico. Por lo tanto, hay dos escuelas, ¿ok? Hay dos creaciones. Y luego que ustedes vean este video, les invito que luego de escuchar esto puedan atender bien y lean los capítulos que yo les voy a dar porque no lo podemos leer aquí. Yo sé que sabemos las dos creaciones quizás de memoria, pero van a percatarse quizás de detalles que no se habían percatado. Hay una primera creación y se encuentra, y lo apuntan, Génesis 1, del 1 al 4. ¿Ok? En esa primera creación hay una perspectiva deística. La perspectiva deística es que quien crea ahí es Elohim. Elohim, ¿verdad? La característica de esta creación es que él crea y habla. No la vamos a ver en la segunda creación. O sea, Elohim habla y dijo Dios. Pero se hablan entre ellos. O sea que hay una comunidad que se habla. Y ya esto se había hablado en otro episodio de quién es Elohim, quiénes son los Elohim. El enfoque, la teología de por qué habla Elohim es orden, estructura, orden y estructura, que es lo que vamos a ver en la creación elogista. Orden y estructura. Y esto se va a ver en todo lo que es elogista. Y voy a poner otros ejemplos, porque lo que está pasando aquí no solamente en Génesis, pasa en Salmos, pasa en Reyes, y vamos a ver que elogista y yavista está infiltrado en la Biblia. ¿Ok? Pasa en Éxodo, pasa en capítulos de Moisés, y tú mencionaste una característica de Moisés que está dentro del yavista. Es la relación que tiene Moisés directa con el Señor. Eso es yavismo. Eso lo vamos a ver. Este enfoque de la creación es el siguiente. Jehová dijo, hizo un orden. Entonces, creó luz,
Creó cielo, creó tierra, creó vegetación, cuerpos celestes, animales y por último, el ser humano. Porque en esta creación, hombre y mujer es juntos. ¿Ok? A imagen de Dios. Génesis 1:23, a imago Dei. ¿Ok? En esta creación es Adán. Adán. Y Adán es humanidad. ¿Ok? La humanidad fue creada junta. Por eso es el orden elogista. Tiene un orden, una estructura y un propósito de obediencia. Ahora, esto de elogismo, elogista y yavismo es lo que se llama en crítica literaria, ¿verdad? La hipótesis documental. Y elogista, y aquí va la clave, elogista aparece siglo IX al siglo VIII, antes de la era común. Por lo tanto, estamos ubicados en el norte de Israel, desde David hasta que se divide el reino. Perdón, hasta que se divide el reino. 2 siglos, ¿ok? 200 años. De David hasta que se divide el reino. Todo lo que ese autor, que se conoce como yavista, que no es un hombre, ¿verdad? Son sacerdotes, escriben en este periodo de la historia de Israel. Por lo tanto, todo lo que se lea tiene que ver con orden, ¿verdad? Como estamos viendo, y estructura. Por lo tanto, esta creación, como había mencionado Jonathan, es una creación cosmológica, porque el orden, ¿verdad?, trae a colación el cosmos primero como creación de todo, y ese orden divino. Esa es una característica que tiene el yavista. Ahora, Génesis 2 tiene las siguientes características. 2, 4, 25. Estos son los textos. Y Génesis 2, 4, 25, aquí se establece aquello, ¿verdad?, que se conoce un poco de lo que es la antropología teológica, la base de la antropología teológica del judaísmo y del cristianismo. ¿Ok? La perspectiva deística aquí es Yahvé, no Elohim. ¿Ok? Y aquí la creación es personal. Personal. Hay un Dios personal. Hay un Dios personal. Aquí no aparece, dijo Dios. Aquí Dios crea, punto. No tiene que hablar. Hay una acción directa. Hay una acción directa. El enfoque es creación del hombre y la mujer con su relación al entorno y a Dios. Aquí entran bien marcados los mitos nórdicos. Lo vamos a ver. Creación del hombre y la mujer. Pero cuando digo hombre y mujer es que hombre viene primero, la mujer está relegada al hombre y la tierra. ¿Ok? Aquí aparece, es que Dios dice, ¿verdad? Hagamos al hombre, y Adán sale, ¿verdad?, del polvo de la tierra, que es Adamá. Adamá. Por lo tanto, tiene una responsabilidad de crear y cuidar la tierra, porque sale de la tierra. Es la característica. Segundo, hay un enfoque, ¿verdad? Dios crea al hombre, la mujer sale del hombre, y aquí entra el tema. Primero que todo, ¿por qué es un mito? Vamos, nosotros salimos de la mujer, no el hombre, ¿verdad? No el hombre es el que produce la humanidad. Ya esto es un red flag, ¿ok? Que hay que cuestionarse. Ahora, hemos romantizado, ¿verdad? Como inició Jonathan, esta cuestión de la costilla se ha romantizado, salió del medio, ¿verdad? Para que no sea más, no sea menos, sino el justo medio. Pero esos son romances. Precisamente eso no es lo que dice el texto. ¿Ok? El texto no quiere decir eso. De hecho, en el texto, la mujer es relegada y es creada después de los animales.
No es que, ¿verdad?, están todos los animales. Adán dice, espérate, todos tienen pareja menos yo. Ah, pues entonces te vamos a hacer una mujer. ¿Verdad? Entonces cae un sueño profundo y aparece el tema de hoy, ¿verdad? ¿De dónde salió? Si de la costilla o del báculo. La cuestión es que realmente la palabra Sela, Itzela, literalmente es costado, ¿ok? Pero el texto dice que le abrió el costado, o sea, le abrió el costado. Entonces, quedamos un misterio a última hora. ¿Por qué? Porque en hebreo, literalmente pene es ser, es pene. Sin embargo, cuando el autor que trajo Germain, que esto es contemporáneo, esta cuestión de que si, esta discusión es reciente, si fue de costilla o del báculo. ¿Por qué? Porque el autor lo que nos quiere decir es que el yavista aquí lo que está haciendo es una observación antropológica de lo que está pasando en el entorno y en los animales. Porque el problema es que el ser humano en su evolución no tiene báculo. El pene no tiene báculo. Los que tienen báculo son perros, gatos, osos, chimpancé, gorila, que son precisamente animales que se encuentran. Hoy día no hay osos ni leones, pero sí hay perros, gatos, habían osos. Ellos tienen báculo. Entonces, ahí es por donde va el autor. O sea, al autor no le tiene sentido que salga una mujer de una costilla, pero sí le tiene sentido que salga de un báculo, por la similitud que hay en los idiomas originales entre ambos términos. ¿Ok? Así que es una hipótesis que trae el autor muy interesante. Pero realmente Sela es costado. O sea, sale de este lado, del costado. Entonces, de ahí a que se traduzca Sela como costilla, pero Sela no es costilla, es costado. Entonces, al texto decir, la traducción decir que se le abre el costado, pues, sale de la costilla. Entonces, lo único que está claro es que sale del lado del hombre. Oye, Luis, discúlpame que te interrumpa rápido. Quería decir, después yo voy a dejar en la descripción para que puedan accesarlo, pero en el artículo que yo trabajé sobre este tema, Sevid llegó a decir en su artículo que hubo un folclorista de la Universidad de California de Berkeley que se llamó Alan Dundes, creo que lo estoy pronunciando bien, y lo que dice Sevid es que Alan, siendo folclorista, o sea, publicó 30 años antes del libro de Sevid que pues, llegando a la conclusión de que Eva había salido del báculo, ¿verdad? O el falo del hueso del falo de Adán. Y él cuenta cómo esto a él le impresionó porque él no tenía, o sea, era completamente aparte. O sea, él decía, yo ni siquiera, en el artículo, Sevid dice, yo ni siquiera ni sabía sobre su trabajo, ni nada por el estilo. Y eso me pareció bien interesante, como que sí es un tema quizás moderno, pero aparentemente hay gente utilizando diferentes metodologías, llegando a una misma conclusión. Entonces, quería aportar eso. Ok, ya vamos sobre ello. Ahora, al salir del costado, Sela, de Adán, el texto lo que nos quiere decir que es compañera. ¿Ok? Compañera, pero no cualquier compañera. Es una compañera, en hebreo es kenogdo, es como idónea. O sea, tú vas a ser igual a mí. Por eso es que el texto en la creación 1 y 2, ¿verdad? Son perspectivas que se complementan. ¿Ok? Aunque sean diferentes, no hay contradicciones, hay una complementariedad. Y ojo, el yavista, no lo he dicho, el yavista en este texto
surge siglo X a IX. Por lo tanto, ya aquí, y el yavista es Judá. Los que escriben, los yavistas son de Judá, del Reino del Sur. Por lo tanto, tienen otra perspectiva, ¿verdad? Que es relacional y correlacional. Por lo tanto, si te percatas, hay 200 años de diferencia entre una creación y la otra. Una en la que estamos ahora, estamos dentro de una relación, una correlación entre los autores y la relación que hay con Dios. Por lo tanto, Dios siempre en este aspecto va a ser personal. Entonces ya estamos viendo que las dos escuelas son dos pueblos distintos. 200 años de diferencia. Y voy a poner otro ejemplo bíblico para que esto se vaya mejor. Entonces, esa compañera que es idónea, ¿verdad? Y traigo los conceptos que ya Jonathan trajo, y aquí viene el Blommind, lo que se conoce también lo mitopoético, es que como todos los mitos están correlacionados, ¿verdad? Y hay gente que dice, pues, ves que Dios existe, ¿verdad? Porque es que en todo hay diluvios y ahora en todos los mitos hay un árbol. Árbol en hebreo es etz, ¿ok? E-T-Z, etz. Pero el femenino de árbol es etza. Y etza es consejo de sabiduría. Por lo tanto, el árbol, ¿qué representa? La vida, la sabiduría, ¿ok? Ese concepto de que ellos van a comer del árbol es que la humanidad está entonces comiendo conocimientos, sabiduría. Es una metáfora que utilizan los judíos. Pero árbol, vida, tiene que ver con sabiduría. Con sabiduría. En filosofía, ¿verdad? Adán es naturaleza humana, mortal, limitada, dependiente de Dios, que tiene una responsabilidad ética de obedecer y desobedecer. Tiene esa elección, ¿verdad? Ese es Adán, esa es la humanidad, que es racional y relacional. Entonces, Eva es lo mismo. Pero hay unos añadidos. Eva es fertilidad, es vida, es interdependencia, es responsabilidad compartida, ¿ok? Responsabilidad compartida. Es esa parte de la responsabilidad compartida que Adán no estuvo al pendiente, ¿ok? No estuvo al pendiente. Y Eva, Java en hebreo, significa la que da vida. ¿Por qué? Porque Adán le dice que Adán es humanidad, ¿verdad? Y viene de Adama, porque del polvo fue creado, y Adama es suelo, del suelo fue creado. Es la correlación que hay con la creación en el elogista. Entonces, somos creación, venimos del polvo, del suelo, tenemos que proteger el suelo, ¿verdad? Entonces, ella sale de él, pero ella es la que da vida. Por eso que ella dice, tú sales de mí y serás madre, la que da vida a la humanidad, que es lo que también habíamos hablado de los nórdicos. Entonces, ya estamos viendo lo mitopoético que va en todas las primeras civilizaciones. Ahora bien, otros ejemplos en elogista y yavista para que vean. Éxodo, voy a dar dos ejemplos en Éxodo. Éxodo 9, 3 al 35 son las plagas de Egipto. Por lo tanto, las plagas de Egipto muestran que control absoluto de Elohim, el castigo. ¿Ok? Ahora, en Éxodo 3:12, Dios llama a Moisés directamente por su nombre. Hay una relación, hay una conversación directa. Por lo tanto, dentro del mismo Éxodo, tú tienes un capítulo que es elogista y otro capítulo que es yavista. En Salmo 104, si lo buscan, está el orden cósmico que estamos hablando,
Ahí está la creación, igual que en Génesis. Por lo tanto, Salmo 104 es elogista. Ahora, Salmo 23 es yavista, porque se le atribuye a David. Y aquí comienza el yavismo. Por lo tanto, Dios aparece con la metáfora del pastor, el buen pastor, porque hay una relación. Entonces, ya las estamos viendo cómo dos escuelas nos van identificando cómo ellos quieren relacionarse con su deidad. Entonces, es una manera de estudiar la Biblia detrás del texto, de los autores. Y eso nos da un poco de mejor luz. Esto, ya lo otro sería algunas preguntas que tengan. ¿Preguntas? Mira, yo quería rápido aportar, y discúlpame que me voy a ir por la tangente, pero es que tiene que ver la cuestión de los árboles. Yo lo ato, que es también bien interesante. No sé si la gente se ha dado cuenta de esto, pero los árboles, ¿verdad? Como espiritualidad, las religiones, etcétera, yo lo conecto con los dioses que mueren y resucitan. ¿Verdad? También tiene que ver quizás tiene que ver el hecho de que, por ejemplo, Damuzi en Mesopotamia, que se sabe que se lamentó su muerte y fue hasta un cierto punto un dios asociado al pastoreo, fue el buen pastor. Él murió debajo de un árbol, o Inanna lo maldice debajo de un árbol. Atis fue un dios que murió y resucitó y lo castraron debajo de un árbol. Osiris cuando murió, y lo pusieron en un cofre, el cofre llegó a Fenicia y allí en Fenicia se convirtió en un tamarisco, que es un árbol. Ya. Todo lo que mencionas es en Babilonia. El árbol aparece en Génesis 2 porque los yavistas escribieron en Babilonia. Recuerda que en esta época, 200 años después, es que Israel y Judá se dividen, se separan, pero Judá está cautiva en Babilonia. Y aquí se escribe el Pentateuco, para ellos rememorizar. Por eso es que el Edén es en Babilonia, Abraham sale de Babilonia, porque es donde ellos están escribiendo. Entonces, no es de extrañar que ellos tengan eso en mente. El árbol de la vida tenga que ver con esta situacionalidad que está pasando en Babilonia. Que Edén existe, okay, no el jardín del Edén, pero sí la ciudad de Edén existe. Arqueológicamente se encontró. Y de ahí que salga, ¿verdad?, el jardín del Edén, porque hubo un jardín allá. Pero no es lo paradisiaco que nos quieren vender, ¿verdad? Es que hay una ciudad que asistió a Edén, eso lo van al mito, que es prehistoria. Hay una ciudad que asistió a Edén, hay unos jardines colgantes. Ok, nos vamos a situar aquí el árbol. ¿Qué árbol? La música. Entonces, ellos están recapitulando su historia desde otras religiones circunstantes. Por eso son mitos fundacionales. Oye, no hay vayamos un muy elemento. Ya. Disculpa, no te preocupes, mete mano. No, pero dando alusión a lo que está mencionando Luis, también hay un elemento importante sobre lo que viene a ser el relato oral y cómo se transmite esta memoria colectiva de generación en generación. Obviamente sabemos que el relato oral puede alterarse, obviamente, a raíz de los cambios políticos y culturales, e inclusive hasta económicos de un pueblo o sociedad. Y esto obviamente se estudia a través de la semiótica misma, algo que habíamos mencionado y hemos discutido en otros espacios, en donde la transformación del vocablo y del lenguaje es importante para entender qué cambios ha tenido esa palabra y qué reinterpretaciones va a tener más adelante. Y eso es un elemento que usualmente se nos escapa cuando estudiamos temas teológicos, porque pensamos que el vocabulario este es el mismo de antes, o sea, lo traducimos tal cual. Y eso no es lo mismo, porque cuando vamos, por ejemplo, al arameo, hay muchas palabras que no traducían directamente al hebreo, pero sí habían palabras próximas, o sea, significados próximos a
una posible significación o entendimiento de estas personas que hablaban estos dos dialectos, una cuestión quizás de primo, madres, padres, o sea, palabras que tenían a lo mejor una cuestión similar en cuestión fonética o alguna cuestión, o sea, textual, como lo escribían, quizás a lo mejor un parecido, pero el significado y el significante de la palabra es distinto, y eso es algo que se ignora mucho en los estudios teológicos, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos y otros espacios. Sí hay teólogos que sí tienen en cuenta la semiótica. Yo creo que yo creo que es el elemento más importante para entender entonces estos textos antiguos y poderle dar un espacio a lo que menciona Luis, obviamente, de estos mitos fundacionales sobre cómo vamos a entender propiamente estas culturas y sus orígenes. O sea, ya Luis menciona que Abraham viene de Babilonia, vienen muchas personas, ya traen consigo una tradición, tienen una visión. En adición, van a estar utilizando los relatos que se crean o se alteran dentro de la periferia. O sea, ¿qué se está hablando desde afuera, a diferencia de lo que se habla de adentro? Y cómo esas interpretaciones pasa de generación a otra. Pues esto del árbol, en un principio, es importante porque también nos permite trazar los cambios del matriarcado al patriarcado en estas civilizaciones antiguas, obviamente que es algo indicativo importante porque ahí vamos a ver un cambio sobre las visiones. ¿Cómo vamos a ver la interpretación religiosa? Porque Dios, Yahweh, se ve como un Dios masculino en muchos espacios. ¿Y qué te dice un Dios masculino con la capacidad de crear? O sea, te está apropiando, obviamente, que el hombre es superior a la mujer. Entonces hay que seguir esa tradición que se está contando posterior para entonces ver las palabras que se utilizaban, qué pasó con el papel de la mujer, porque a Eva en el presente se sigue utilizando como un referente de castigo o un elemento punitivo, porque quizás a los que nos estén escuchando y no entre nosotros mismos, yo recuerdo que cuando me llevaban a la iglesia, en una iglesia evangélica, siempre se mencionaba el pecado original de Eva, muchos elementos. Y obviamente eran las mismas mujeres que estaban a cargo de la educación bíblica las que repetían el pecado original. O sea, no había una reflexión más allá de que no, Eva pues, fue tentada por el mal, por la fuerza opositora a la creación, y por ende fue castigada porque le dio el fruto prohibido a Adán. Entonces, a partir de ese relato que el cristianismo se apropia, porque es un elemento del judaísmo, que el cristianismo, usualmente el cristianismo se apropia entonces de ese relato y lo hace suyo, lo utiliza para, de una forma u otra, dar miedo. O sea, se genera entonces una teología del miedo sobre, cuidado, tú eres mujer, no puedes pecar, ya tenemos esta carguita encima, por culpa de Eva, ahora nosotras todas las mujeres vamos a sufrir el dolor de parto, dolor de la menstruación. O sea, Eva se convierte en un referente entonces negativo a que el ser mujer en un momento dado, que una mujer que buscaba, si vamos a interpretar de esta forma, una mujer que buscaba entonces el saber, porque si el fruto prohibido es el saber, entonces fue la primera mujer inteligente que tenemos en el planeta Tierra. Y por buscar el saber, entonces se le penaliza. Eso nos recuerda mucho a la cacería de brujas, las supuestas brujas en la Edad Media, donde sabemos que todas las mujeres que fueron llevadas a la hoguera, mujeres que estuvieron dedicando su vida a los estudios en botánica, medicinas, obviamente medicinales, estudios filosóficos, astronómicos, entre otros elementos, y en donde pues, los hombres cristianos dijeron, no, ese conocimiento ya no puede tenerlo, vamos a decir que es brujo y vamos a quemarla. Pues entonces es una mala influencia. Pues ahí tenemos la cuestión del cristocéntrico que se da dentro de la Edad Media, otro antropocéntrico, porque ya cuando se da todo el renacimiento, que volvemos entonces al antropocentrismo, que el hombre es el centro de todo,
el pensamiento científico surge de nuevo y permite a la mujer entonces volver a ser mujer de ciencia, pero limitado. Porque si estaba casada con científica, entonces ella utilizaba el nombre de su esposo y su esposo se llevaba el crédito de esos avances científicos. Fueron bien pocas mujeres entonces científicas que sí pudieron autoatribuirse entonces el crédito de que yo inventé esto y esto yo lo hice, y obviamente tuvieron ese carácter desafiante ante esa sociedad patriarcal. Y esos elementos son importantes, pues entonces vamos a ver esas transiciones, más allá de la teología misma, sino dentro de las prácticas sociales que se dan. Obviamente todo esto es un reflejo, todo esto está armado. Si tenemos obviamente unos procesos y unos cambios dentro de las dinámicas religiosas de una sociedad o cultura, sabemos que van a impactar en su diario vivir social, ya sea a través de sus imaginarios, a través de esos roles de poder que se asignan a través del gobierno, a través de personas que van a estar encargadas de llevar la sociedad hacia ciertos caminos. Por eso es que también dentro de la teología, inculcar los estudios de ciencias políticas son importantes, porque podemos entonces establecer roles que representan estos roles particulares, porque sabemos que la tradición judía, el sacerdote o el padre, el rabino, pues tiene un rol sumamente importante, de gran peso en la dinámica social. Pues en el judaísmo sabemos que es tanto religión como práctica cultural y social. No están separados, todo es un 3 en 1 completo. Pero en el cristianismo no. En el cristianismo tenemos la fe, pero la praxis social y política es distinta, aunque sí corren de forma casi paralela. Y sí, la parte religiosa influencia la parte social, pero no están igualmente ligadas que en el judaísmo. O sea, hay unas diferencias bien particulares porque se crea otro nivel de jerarquía, otras formas de debate. Y eso es parte de lo que tenemos que también tener en cuenta en eso. Por eso es que la semiótica, y vuelvo a la semiótica brevemente, va a ser un arma, una herramienta, una herramienta de gran importancia para entonces discutir y profundizar en estos temas teológicos y de estudio, porque la teología no se puede limitar a la interpretación, sino al cuestionamiento mismo de por qué esto pasa de esta forma. O sea, hay que cuestionarlo. Pues así mismo como iniciamos con la pregunta que nos da Germain al inicio del podcast, Eva fue creada por la costilla, o sea, surge de la costilla, ¿por qué surge de la costilla? Hay que hacerse entonces esas preguntas más a fondo, hay que cuestionar por qué ella surge de esa manera, por qué se le da ese rol de inferioridad, porque aunque en la tradición romántica se dice, no, Eva no es inferior a Adán, es todo lo contrario, que está ahí porque Adán es el hombre, que el protector, que bajo obviamente su brazo pues, va a estar protegida, va a estar salvaguardada, todos esos elementos son elementos de romanticismo, pero de forma indirecta ya te está diciendo que la mujer inferior no se puede cuidar por su propia cuenta. ¿Ok? So, esos elementos tenemos que tenerlos bien claros, porque entonces vamos a ver una distinción entre el rol masculino y el femenino desde los mitos de la creación, a diferencia de otros mitos que la mujer sí tiene un rol importantísimo. ¿Ok? Atabí, por ejemplo, en la cultura puertorriqueña es una diosa principal y es una de las diosas más importantes dentro de lo que va a ser la cosmovisión nativa. O sea, es la madre de Yukiyu y Huracán, o sea, de los hermanos, y es importante esta diosa. O sea, es un elemento que no podemos ignorar. Y además, en otras culturas hay un sentido de igualdad, tanto el hombre como la mujer son importantes, pues sin los dos no hay vida. Pero obviamente la mujer es la que guarda vida, la mujer es el árbol, es la sabiduría, es la raíz. O sea, cuando mencioné ahorita, antes de empezar a grabar, sabemos que la mujer cuando da luz al bebé, el bebé nace con la placenta. La placenta, cuando la observamos, está llena de ¿qué? De raíces, de venas que alimentan al bebé. No vamos a ver el árbol tiene ¿qué? Raíces, o sea, un elemento de vida, un elemento matriarcal. El árbol da frutos, o sea, brinda esa semilla para seguir ¿qué? Esa reproducción de ese saber.
Y sobre todo, las madres, las matriarcas eran las que transmitían el conocimiento completo del pueblo en la antigüedad, en muchas culturas. Ese elemento de que no, que es el hombre, el principal, no. Muchas culturas, si vamos a hablar de cultura general, yo te apuesto que un 50+1 eran matriarcales en un momento de nuestra historia. Por eso es por esa importancia que tenía la mujer, pues se les reconocía el don de dar vida. Era la que daba vida, la que mantenía con vida el pueblo, a la tribu. Y eso es un En el elemento judaísmo importante. no pasa esto, al contrario. No, todo lo Pasa, opuesto. pasó en Elohista. Recuerda que Adán y Eva. Uh-huh. Ahora, en Yavista, la mujer está relegada al hombre por todo lo que has dicho, porque obviamente aquí comienza el patriarcado. Comienza el patriarcado con la reforma de Josías y Nehemías. Allá hay una característica interesante también del proceso del monoteísmo aquí envuelto, que no se está viendo. Yahvé, estamos en Yavista, Yahvé necesita eliminar todos los dioses. Por lo tanto, las primeras diosas que son femeninas y representantes de la fertilidad. Y ahí están las aceras, las astartes, las pequeñitas, todas que había en bolsillo. Cuando tú lees esa reforma, como son femeninas esas figuras, se dice entonces que a la mujer, ¿verdad?, es responsable de. Y aquí comienza entonces el patriarcado fuertemente, y precisamente en esta época se escribe el Yavista. Por lo tanto, los autores dicen, ok, la mujer es inferior, está bien. Y allá Pablo está repitiendo todo esto y todavía ya, ¿verdad?, en el 90 después de la era común, como Pablo lo que tiene es este texto, pero Pablo se alinea al yavismo, pues la mujer para Pablo sigue siendo inferior. De acá los payasos y los monos que no tienen manera de pensar. Yo discrepo de eso. O sea, ¿cómo te explico? Yo pienso que Pablo, en el contexto, por ejemplo, no sé si estás especificando el texto de Primera de Pedro o algo así, que dice que las mujeres no pueden enseñar, que permanezcan en silencio. Cuando Sí. cuando vemos el contexto, o sea, de cuando Pablo estaba viviendo, había mujeres que estaban siendo conversas dentro del cristianismo, pero seguían con sus raíces paganas. Para Pablo esto era peligroso. Entonces, de ahí nace la ¿verdad? Pero que no estoy justificándolo, no estoy diciendo que no es machista ni nada, ¿me entiendes? Sino que esto lo han utilizado para decirlo así, que las mujeres no pueden enseñar y mira qué machista, y es como que no, realmente es que cuando vemos el contexto histórico de cuando Pablo está escribiendo esto, había mujeres que tenían poder sacerdotal, pero Pablo no quería que llegaran a enseñar lo que él estaba enseñando porque todavía seguían corruptas. ¿Cómo se interpreta este texto hoy día? Pues diferente. Sí, se puede entender que las defendió, pero entonces de ahí en adelante, ¿por qué tú crees que tenemos el problema de que no pueden haber pastoras, de que los sacerdotes son hombres? Por Pablo. Porque para Pablo solamente el que tiene voz y voto en el liderazgo pastoral es el hombre. Por lo tanto, aunque en ese texto él haya defendido quizás a la mujer en cuanto a esa transición, él no sigue dejando de ser yavista. O sea, no estoy diciendo que la está defendiendo. O sea, porque lo que digo es como que está hablando de un sector específico. Sí, pero las protege. Mejor no calla, te ves más bonita, pues acuérdate que es la transición. Ellas ya no están, ahora están dentro de la comunidad de fe. Entonces te ves más bonita calladita, no te creas que está diciendo lo que ibas a decir allá. Entonces la gente dice que no es que él es machista, sino que la está protegiendo. Y pues te lo compré, pero como quiera, no deja de ser un patriarca yavista. ¿Por qué? Porque si él le exige que el que predica, por eso es que hoy día tenemos 20,000 sacerdotes que no se pueden casar,
20,000 pastores, y cuando viene una mujer a pastorear, ¿verdad? No, que exageré, que Pablo dice, que entonces, ¿por qué? Porque se quedó esta cuestión de la mujer relegada al hombre. De hecho, él lo dice, la mujer se sujete al marido, porque está siguiendo la segunda de... Pero no de termina ahí, no termina ahí. O y sea, la creación, espérate, dice y que la creación, rápido, la creación, la gente que Adán y Eva, de ahí viene el matrimonio. No hay, tampoco se habla de matrimonio. Se habla de compañerismo, ¿ok? Él se sentía solo y ella va a ser mi compañera y de idónea. Nada tiene que ver con matrimonio tampoco. Pero es el texto que sacan que no, que un hombre y una mujer como Adán y Eva, no. Ahí no busque la palabra matrimonio porque no está. En tu mente, como te vendieron, que es como un hombre y una mujer, hicieron vida juntos y tuvieron hijos, eso fue un matrimonio, no sucedió así. Hacho, ¿Okay? lo que hubo fue incesto. Incesto y es que en el judaísmo no hay matrimonio ninguno. Ellos no tienen ese concepto de casarse. No, lo que tenían en sí no más cercano van a ser acuerdos como si Exacto. fueran matrimoniales y no eran monógamos, eran polígamos. O sea, ellos tenían más de una esposa, pues vemos en el Antiguo Testamento, obviamente el mismo patriarca Abraham tuvo varias esposas, con la cual pues tuvo varias descendencias. Y tenemos Y sus obviamente la hijos, lo cuestión también mismo. del patriarcado, del hombre que tiene más mujeres, o sea, en cuestión de Exacto. propiedad, es que mayor Y eso descendencia llegó, también recuerda se deja. Salomón con 700, y eso llegó hasta antes llegando a Jesucristo por allá abajo, más de 5 siglos en eso. La Dime. transformación también de lo que viene a ser la poligamia hacia la monogamia viene más por la cuestión de los recursos, obviamente a disposición alimenticio, entre otros Sí. elementos. No era por cuestión inmoral o algo. Obviamente el cristianismo luego adopta algunas propuestas que vienen de la civilización romana en cuestión sobre el matrimonio y lo que son los acuerdos matrimoniales. Oye, Ahí suelen más ser monógamos. La veludad. Me gustaría aportar rápido sobre Marcelinia, Carpócrates y Epifanio, que después esto es un buen tema para hablar, porque se trata sobre el matrimonio y cómo ciertos cristianos después, siglo III, siglo II, interpretaban la cuestión del matrimonio. O sea, por ejemplo, Epifanio, Carpócrates, eran personas que eran cristianas, pero decían que sus mujeres y las esposas se las podían compartir. Y cerrando el capítulo, cuando hablamos de, como dice Jonathan, y cuando estos patriarcas tienen sus muchas mujeres, esas muchas mujeres son betulá, jóvenes. Por lo tanto, y lo he dicho, no sé si lo he dicho anteriormente, por ejemplo, María, madre de Jesús, tenía entre 13 a 17 años. ¿Ok? Es normativo, todavía hoy día es normal. Porque ya una mujer de entre 20 a 30 años de hecho, no es más que vieja, es que no era apta, la sociedad no la quería. De hecho, un ser humano en esos tiempos moría a los 33 y 34 años. Por eso que Jesús, la tradición dice que murió a los 33, murió de viejo. ¿Por qué? Porque en esta sociedad hay tantas enfermedades, tantas guerras, que el ser humano no pasaba de más allá. Así que ellos buscaban jovencitas que pudieran reproducirse, tuvieran vida y para poder seguir con su clan. O sea, una mujer de entre 20 y 25 ya era vieja y olvídate. Así que también tengan en cuenta que nos pintan, ¿verdad? Mujeres, no. Aquí para nosotros sería pedofilia, pero para ellos ellos no lo ven así. Y de hecho todavía existen culturas con ese tipo de prácticas. O sea, y es normativo, o sea, la mamá, ella sabe que la hija tiene 13 y se la va a dar porque el tipo tiene chavo. Porque está garantizando el bienestar económico de su hija. Y fíjate, hay culturas todavía en lo que viene a ser el continente africano en donde no existe la adolescencia, o sea, es niñez y adultez, tanto para la mujer como para el hombre, que vienen a ser obviamente los rituales de transición, o sea, yo trasciendo ahora a ser hombre, a X edad, y hay unos rituales bien particulares sobre eso en cuestión de las mujeres,
usualmente cuando la fémina entra ya en su primera menstruación, que ya está apta entonces para lo que es la reproducción obviamente a través de embarazo, la aíslan y están pues todas las mujeres de la aldea enseñándole cómo cuidar de su cuerpo, la higiene, etcétera. Y luego que se purifica porque obviamente también se ve que en algunas culturas la sangre es impura cuando sale del cuerpo, especialmente lo que viene a ser en el caso de la mujer y la menstruación. Ella termina eso, entonces está ready para desposarse, ¿ok? En el caso de Puerto Rico, nosotros tuvimos algo bien similar, aunque sí nosotros heredamos obviamente una tradición más europea, en cuestión pues, de tradición de España y sus diversas obviamente áreas geográficas. Tenemos lo que es la presentación de la quinceañera, que obviamente cuando uno llega a la adolescente y a los 15 años, se hace la parranda, obviamente, y se presenta que ya entonces está apta para el matrimonio. Obviamente, en el 2025, esa forma de verlo, pues no es una forma pues ya aceptada, pero la interpretación cultural está ahí de por medio. O sea, el que vaya a estudiar todos estos elementos desde antes está. Y esto lo vamos a ver mucho con la antropóloga Margaret Mead, en donde estudia estos patrones, estas diferencias culturales entre grupos aborígenes, en donde las féminas eran niñas a mujeres, y no como en los Estados Unidos, donde era niñez, adolescencia y adultez. Inclusive pues, ya la vejez, obviamente, la mujer vieja, anciana, que tenía pues su sabiduría, tenía sus propios problemas, etcétera, sociales, ese matiz. Obviamente, aquí entonces vamos a observar que la mujer tiene ese elemento todavía que entre líneas de propiedad, porque a medida que nosotros vamos observando los roles, cómo se van modificando, cómo se modifica la tradición, cómo surgen las nuevas interpretaciones religiosas, porque existen los profetas tienen visiones, y de momento dicen, ya de momento Dios me dijo que ahora esto lo vamos a hacer así, y empieza el cambio de las tradiciones, las normativas de esa sociedad. Eso lo vemos mucho con las teologías que surgen a finales del siglo XIX, entrando al siglo XX de los Estados Unidos, especialmente en el sur de la nación, en donde ya vemos la teología de la prosperidad. Tú, mientras más dinero tú dejas a la iglesia, más van a ser tus bendiciones en el paraíso. Tienes Y el todas ticket, tienes el ticket. ese es el ticket. Y ahí por ahí entonces se ramifica estas interpretaciones, porque no existe una teología, existe una ramificación de teologías. Obviamente hay unas que van dirigidas como un específico, está la Abda Yala, está la teología afro, está la teología feminista, etcétera, porque obviamente giran todo el estudio teológico a favor de la comunidad. Es una apropiación de los elementos más importantes y con los cuales yo me puedo identificar para entonces coger eso y comenzar mi propio culto, mi propio sistema de adoración, mi forma de relacionarme entonces con la deidad principal, en este caso, pues, esa interpretación de lo que va a ser Dios para ellos, dentro de esa teología, ese marco teológico. Y obviamente crea disputas, porque entonces entra lo que a veces Luis menciona de que el pastor no va a aceptar esto porque se va a dejar guiar por lo que dijo Pablo. Y entonces acá estos nuevos movimientos, no, porque ya Pablo no es que no sea relevante, es que Pablo vivía en otro tiempo, en otro contexto, y eso ya no aplica a nosotros. Entonces te dan esas nuevas interpretaciones. El cristianismo no existía. Exacto. Entonces, hoy día, si nosotros hacemos un estudio sobre los movimientos teológicos puertorriqueños, en cuestión de todas las divisiones que ha habido dentro del protestantismo, ¿no? El catolicismo aquí se ha mantenido bastante estable en el tiempo que se estableció, aunque sí tiene sus variaciones, pero se ha mantenido estable. El protestantismo está sumamente ramificado. Tú ves una diversidad de protestantes más que los 31 sabores de Baskin Robbins.
a ese nivel y tengo que hacer la comparación porque son muchas. O sea, tienes testigos de Jehová, tienes 2 ramificaciones del adventismo, obviamente Mission Board, tienes pentecostales, adventistas del séptimo día. Los evangélicos son diversas ramas de la iglesia evangélica, tiene bautistas, etcétera. O sea, que cuando nosotros vamos a hacer esas profundidades, cada uno de ellos tiene una visión distinta sobre el tema de la pregunta inicial que brindó el compañero Germain. Eva fue creada. ¿Cómo lo ven estas iglesias? ¿Cómo se interpreta? Ahí tenemos ese famoso romanticismo ahí que Luis también vuelve y menciona en su discusión, en donde cada cual crea su propia perspectiva y visión sobre este relato. Cada cual lo enseña y lo predica distinto. ¿Ok? So, cuando vamos entonces a hacer un estudio final, nos topamos de que la diversidad teológica es tan amplia y ambigua a la misma vez que, o sea, no tenemos un punto inicial, pero no tenemos, porque aquí entre todas las iglesias protestantes hay una pelea. Los pentecostales no se llevan con los adventistas y viceversa, porque tienen su forma de ver e interpretar los textos bíblicos. Y son interpretaciones válidas dentro de sus contextos, porque tienen una forma de ver, una aproximación, y eso se respeta. Ahora bien, ¿quién tiene la razón al final del día? Esa es la pregunta. O sea, ¿cómo vamos a ver eso? Esos elementos. O se los dejo ahí. Una cosa que yo quería hablar, porque ok, hay algo que mientras Jonathan hablaba, yo analizaba parte de la hermenéutica. El texto va a estar ahí casi prácticamente sempiterno. Va a estar ahí. Eso no se va a cambiar. Quizás se cambien las traducciones y ya no hay mucho que hacer ahí. Tienes un texto ahí. Esa es la parte más importante, de hecho. No, por eso. Quiero terminar esto porque este es el bombazo. Tienes un texto y vamos a ver que ese texto que está ahí todavía presente tiene más de 3,000 años, ¿verdad? Ok. Tenemos, como dice yo, nuevas visiones. Y es justo y es normal que aparezcan nuevas visiones porque mientras el texto está estático, donde tuvo su tiempo de ser, pues la humanidad sigue corriendo, la sociedad sigue corriendo. Entonces, aparecen teologías, no teología. Como bien dice Jonathan, con el que estudia teología, tú estudias teologías. Ahora, dentro de esas teologías, según tu circunstancia, tú vas a profesar una o varias de ellas, ¿verdad? Y entonces, desde esa teología que tú te situaste, lo que se llama el locus theological, o sea, mi localidad como teólogo, entonces yo voy a ver no solamente el texto bíblico, sino mi vida, la vida de los demás, la vida de la iglesia, ¿verdad? Entonces, ahí viene la pregunta que hizo Jonathan, ¿verdad? ¿Cómo se va a ver hoy el texto? Por ejemplo, a mí que me interesa, a lo mejor viene una teóloga feminista, que yo sí soy teólogo feminista también, y podemos hablar desde Eva, ¿verdad? ¿Cómo queda Eva aquí situada? Lo mal que queda, ¿verdad? Parada. Y ella desarrolla su teología como mujer. Ahora yo, como teólogo pastoral, porque yo soy teólogo pastoral como tal, y sí, capellán que trabajo en un hospital, a mí me interesa más la salud mental y la pastoral. O sea, a mí me preocupa cómo vamos a acercarnos hoy día a Adán y Eva, porque vamos a seguir leyendo lo mismo. Y ahí está la clave. ¿Cómo vamos entonces a ser sinceros con nosotros y reconocer la relevancia que tiene el texto, pero no dejarlo hace 3,000 años, ¿verdad? Sino tener la capacidad, que es lo que no se está haciendo, porque no son sinceros, porque hay pastores que no se preparan teológicamente, porque hay divisiones eclesiales, etcétera.
Entonces, ese texto sigue ahí en amenaza, porque él va a estar siempre y todavía que Adán y Eva existió, que Adán y Eva, y entonces la misma mujer repitiendo, ¿no? Que nosotros salimos de Adán y nosotros somos inferiores y se lo creen. Y ahí viene el gran reto, porque es el reto, ¿verdad? Que lanzo, o sea, ¿qué hacer? Y ahí entra la lingüística también, al rescate, porque ahí tienen que haber elementos, porque la lengua igual nace y muere. Entonces, la lingüística, la semiótica como rescate, en eso yo y Jonathan coincidimos. ¿Qué hacer ante un texto que siempre nos amenaza, ¿verdad? Mientras la vida, ¿verdad?, sigue corriendo y el texto estático. Entonces, fíjate, Luis, y disculpa que me escucha yo, ¿verdad? Sí. Sí. En el caso ese que estás proponiendo el cambio del texto, yo creo que sería más meritorio, a mi entender, transformar el texto a un género literario más adecuado. Ejemplo, sabemos que a través de la literatura tenemos las fábulas, que dan un tipo de enseñanza al final del camino. La reconstrucción del texto del Génesis, dentro de lo que se podría dar dentro del ámbito de una fábula, porque entonces entraríamos en el aspecto de la enseñanza. ¿Qué pasó? Pues se hizo algo mal y hubo unas consecuencias a través de una acción que se mencionó que no se hiciera. Por ejemplo, Dios te dijo que no consumieras de X algo. Vos fuiste y lo hiciste. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias? Entonces ahí se da la enseñanza a través de las consecuencias. Quizás ahí, dentro de un aspecto de fábula, se da. Y puedes integrar entonces otros elementos a esa discusión. Obviamente el romanticismo que tenemos y los conflictos que hay sobre la teología en general, que como bien menciona, no lleva a un consenso. Entonces la falta de un consenso de cómo podemos aproximarnos al texto también va a inferir en cómo estos grupos siguen reproduciendo lo que se les enseña. Porque acuérdate, el pastor es el guía de la feligresía, es el guía espiritual, el que les enseña, mira, este es el camino correcto para llegar entonces al Padre. O sea, pues esa es la misión entonces propiamente del padre, el sacerdote, del guía espiritual, etcétera, el guiar al rebaño. Obviamente si tú tienes un pastor que no sabe qué está haciendo, no está preparado, pues no va a poder guiar correctamente a la feligresía hacia un camino de pensar, porque se supone que el pastor sea una persona que te incite a la reflexión, no a la reproducción. Si tu pastor no te está enseñando, y esto yo creo que quizás ahí podemos coincidir, a una reflexión continua y solamente una reflexión, una reproducción, no estás haciendo nada, no estás creciendo espiritualmente. Porque la idea del crecimiento espiritual es reflexionar sobre las acciones humanas, sobre el accionar de nosotros mismos. Si me dejo guiar por esa línea, yo puedo ir a una iglesia, pararme en el púlpito y empezar, y soy pastor de una. Pero obviamente hay unas cuestiones teológicas de trasfondo que obviamente quizás a lo mejor yo desconozco. Obviamente eso no me quiere decir que me vaya a limitar, porque ya yo sé que la función de por sí del guía espiritual es incitarte a una reflexión, a que reflexiones qué estás haciendo tú en el día a día. Obviamente no es señalar, no es criticar la sociedad, porque ahí es el fallo, yo entiendo, de muchos aspectos y el por qué reproducimos mucha narrativa que nos lleva a un romanticismo clásico, craso. Obviamente, donde se hace mucha comparativa entre la iglesia como cuerpo versus la sociedad. No, que la sociedad es esto, el mundo, la sociedad es perdición, esto. Pero yo no estoy reflexionando ahí. Solamente estoy haciendo una crítica negativa hacia lo que está afuera de ese cuerpo. Yo necesito saber qué está pasando dentro del cuerpo. ¿Qué está pasando con las feligresías? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cómo podemos resolverlo? ¿Cómo enfrentamos entonces ese mundo? No es criticar y decir que el mundo hace... Ya todo eso todo el mundo lo sabe. Porque cuando salen, se acaba el culto y salen y ellos se exponen al mundo, a lo que es la violencia, tanto textual como visual y auditiva. O sea, vamos a tener nadamos en violencia. Punto. De todo tipo.
mientras tú hablabas, yo escribí la tesis de la respuesta que quiero. Mi respuesta sería respetar el texto, pero en contexto. Es decir, ¿cómo yo enseñaría ese texto hoy día? Hay que sincerarnos. Por ejemplo, de Génesis 1, tú tienes creacionistas, que Dios creó todo. Es tu fe, fine. Ok, no voy a respetarte. Pero yo me quedo con esa creación de que Él nos creó a iguales, a la vez. Entonces, el texto 2 de esa segunda creación, que yo tengo que hacer, educar, ¿verdad? Decirle, Eva está abajo, pero no se queda abajo. Usted como mujer se siente inferior, ¿verdad? Que sí, no está bien. Entonces yo no puedo seguir repitiendo ese legado como hombre, porque sería un machista patriarcado. Entonces, el contexto es, el texto dice esto porque hubo una razón, ¿verdad? De ser, de aviso. Y hay detrás un sistema monoteísta que está tratando de derribar las diosas. Por lo tanto, ya no estamos hace 3000 años. Ahora, nosotros tenemos que decir, esto no está bien. ¿Verdad? Como decía Karl Barth, no todo es palabra de Dios. Esto no es palabra de Dios para nosotros. Y eso no invalida el texto. Es que hay que educarnos, ¿verdad? Y eso es lo que yo me refiero. Ser sincero en ese aspecto, en la academia como teólogo y en la pastoral, pero es lo que no pasa. Entonces, y este es uno de muchos ejemplos de todo lo que, desde que tú abres la Biblia hasta que la cierras. Sincerarnos, sin dejar de ser, sin que quizás sí, la fe puede madurar, crecer, menguar, eso va a depender del creyente. Porque cualquier cosa, me quedé sin trabajo, Dios no existe, eso va a depender del creyente. Ahora, que la fe va a madurar, pues sí, se supone que madura, esa es la respuesta académica. Y eso quizás que mengue, haga que madure la fe o mengue, pues eso va a depender de la espiritualidad de cada quien. Ahora, la responsabilidad como creyente es que tú no dejes de creer simplemente porque te cambiaron, ¿verdad? La cosmovisión a los muñequitos de lo que tú creías que era, te habían dicho en la escuela bíblica. Y ahora has madurado y ahora puedes saber, reconocer que son otros tiempos y que Dios no es esto, Dios es esto. Entonces ese es el trabajo teológico que hay que hacer, pero no se hace. Entonces es el reto, ¿verdad?, que tenemos ante este tipo de textos, porque la Biblia está lleno de este tipo de textos a discutir. Y tenemos que tener la responsabilidad de contextualizarnos sin sacarlo de contexto, ¿ok? Sin justificar ciertas acciones que no ameritan. Mira, yo quiero, disculpa que te interrumpa, quiero dar mi punto sobre eso antes de ir wrapping up. Por lo menos desde mi perspectiva, tengo que mencionar que muchas de estas cosas se están dando por los cambios lingüísticos dentro de la Septuaginta. Y es algo que no estudiamos, es algo que, o sea, no es que no estudiamos, pero estamos quizás no muy familiarizados con, ¿verdad? Y esto es importante para que la gente lo entienda, porque quien sea que haya escrito los evangelios, muy posiblemente tenían acceso a la Septuaginta, que era la Torá escrita en griego. ¿Qué significa esto? Que ellos están utilizando una traducción que parte de fracturas lingüísticas. Y ya desde ahí partimos mal, completamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, por dar un ejemplo, la cuestión de Satanás, que es algo que ya que puse, que he hecho un blog sobre eso, que es, o sea, un artículo, cómo en la Septuaginta se utiliza diabolos, no Satanás. Entonces, cómo esto impacta nuestro entendimiento sobre el texto, sobre cierta, ¿verdad? Y que tienen significado distinto, diablos y Satanás no significa lo mismo. Claro, ¿no? Incluso lo del pleura en la Septuaginta, para cuando hacen el cambio de costilla, en vez de cela, utilizan pleura, ¿verdad? Dentro de la Septuaginta. Entonces, todos estos cambios lingüísticos, en mi opinión, tienen un peso. Cuando vamos a analizar
Sin contar el desmadre que hizo San Jerónimo en la Vulgata. Por claro. eso, para mí es Eso es otro tema, claro. La esencia de la teología y todo es ir a las lenguas, lo que dice el texto original, no la traducción que tenemos aquí. Pero es lo que la gente no quiere hacer porque es un trabajo arduo. Entonces, tiene la tradición de los 70, traduciendo del hebreo al arameo. Ya ahí tienes que volver se perdió algo, luego viene el griego, el latín, entonces estamos en español. Se perdió. Esos puentes hay que construirlos y adecuadamente para no hacer una exégesis, sacar el texto fuera de contexto y hacer las 20.000 disparates que hay en los altares. Que hay que dice eso y no dice eso, es que lo está leyendo en español y después se justifican. Entonces, por eso que justifico que puedo pedir, que puedo hacer esto, que aquí dice que una serpiente, Jesús dice que te deje morder por la serpiente, que ya se deja morder. Esto son muchas cosas tan sencillas que se caen de la mata. Entonces, fue frustrante. Frustrante. Iba a decir algo, se me olvidó. Tranquilo, mete mano. No sé si lo tienes apuntado, si no, apúntalo. Es que estaba hablando de algo y tenía que ver con eso. Antes de irnos, quisiera mencionar Daniel 7:5, que dentro de cuando Luis estaba dando su primer punto, al principio del video, a mí se me pasó por completo meter esto, ¿verdad? Pero es que Daniel 5, capítulo 7, versículo 5, dice: la segunda bestia que vi se parecía a un oso, se levantaba sobre uno de sus costados y entre sus fauces tenía 3 costillas. Entonces, ¿qué pasa? El nombre para costilla en el texto es diferente a cela en Daniel. No es cela. Entonces, esto es otro... Porque en Daniel es literal la costilla, no costado. Y habla en plural, quizás, porque dice 3 costillas, no dice costilla. Eso tiene que ver también, quizás. Por eso yo dije al principio, al final del día, lo que dice el texto literal es costado. Ni costilla ni báculo. Entonces, uno tiene que llegar a la conclusión. Claro, quien pone costillas ahí es San Jerónimo ya, porque como dice el texto que se le abrió el costado, él está traduciendo, pues fue de la costilla. Y ahí se quedó. Todo el mundo sabe que fue de la costilla. Ahora, recientes estudios, ¿verdad? Cogen la situación lingüística y comparan lo que tú has hecho con Daniel, pero dice, pero es que cela no es costilla, literalmente no es costilla, es costado. Entonces ya vemos entonces la metáfora. La esencia del texto con lo que nos tenemos que quedar es que ella salió de su lado para que sean iguales. Ahora, obviamente, eventualmente, como dice la persona que traíste, no recuerdo el nombre de Sioni Sevit. Exacto, ¿verdad? Él dice que, pues, posiblemente estas personas están observando. Y recuerda que también el ser humano no tiene báculo. Por lo tanto, ellos tienen en mente lo que están viendo entre los perros, los osos, los animales que tienen. Y el oso tiene báculo y están mencionando un oso en Daniel. Entonces, a él se le hace más lógico un báculo que una costilla. Pero el texto, el cela, literal, no es báculo ni costillas, costado. De al lado. Exacto, de al lado. De al lado. Y ahí se queda el texto. Entonces, ¿qué hay que educar? Pues, ¿qué tú prefieres? ¿Que nos quedemos con la costilla? Primero que el hombre nosotros no salimos, no podemos parir. Así que ya tú sabes que asimétricos. No crees. Un red flag. Pues no creas eso. Ok, entonces vamos a quedarnos con que del costado, con que ella sale igual, que sigue la paridad que hay en Génesis 1. Vamos a quedarnos con esa paridad, ¿verdad? Y es así, que se llega a las conclusiones, a la educación en estos ejercicios que estamos haciendo. Bueno,
Antes de básicamente wrap up the video, Jonathan, ¿tienes algunos puntos, preguntas que quisieras compartir? Igual, Luis, si Yo creo que tienes sería, en todo algo que caso, quieras sacar otro episodio de esto y seguir discutiendo. De hecho, yo creo que tuvimos una discusión bastante productiva y logramos, yo creo que en este episodio, yo y Luis están más de acuerdo en varias cosas que en episodios anteriores. definitivamente. Eso es un avance, eso es un avance. Aunque tengamos pues, posturas distintas en muchos otros temas, que pues ya en el ámbito privado la hemos discutido yo y él, hemos tenido pues esa oportunidad, ya que tenemos también la confianza para ese tipo de diálogo. Siempre es bueno escucharnos, ver qué propuestas podemos traer, cómo obviamente vamos a hacer estas aproximaciones y este intercambio de ideas. Yo creo que es propicio también para que otras personas también se incentiven a investigar, a no quedarse solamente estancados en una forma de pensar y ya. Yo siempre hago la invitación a investigar, a buscar información, a nutrirse de saberes, porque Mm, quizás en la iglesia tenemos quizás un tipo de saber, pero cuando salimos obviamente de ese contexto, quizás podemos ver un panorama un poquito más amplio sobre realmente de lo que queremos saber, porque obviamente no es el guía que tenga la persona como pastor, cura, sacerdote, etcétera, quizás no tenga todos los conocimientos para atender quizás alguna duda de ese feligres en particular y tenga que salir afuera, que se haga a través de una investigación responsable. Esto no es ir a ChatGPT y ChatGPT me contesta, obviamente haciendo una crítica de ese conocimiento inmediato, sino una investigación seria donde podamos sentarnos, buscar textos, fuentes que me expliquen por qué tengo esta duda. O sea, como yo sé que te ha hecho Luis en sus espacios personales, como ha hecho yo, como ha hecho Germain también dentro de sus investigaciones, donde se sienta, busca información, se nutre. Obviamente hay una cuestión lingüística y eso se lo tengo que reconocer a Germain, siempre la tiene presente y lo felicito por eso dentro de sus trabajos, porque siempre está pendiente a ese detalle lingüístico de interpretación del texto. Yo creo que eso hace su trabajo un trabajo sumamente interesante y valioso y grandes aportaciones cuando las comparte a la comunidad. He tenido también la oportunidad de sentarme y discutir algunos de ellos, aunque estoy un poquito atrasado con algunos de sus lecturas, de sus trabajos, que las tengo ahí pendientes, pero no me he olvidado de él, para entonces discutirlas. Pues él sabe que cuando yo me siento a leer sus trabajos, le envío sus comments y son comments muy buenos. Ya que pues como educador también me siento y le digo, corrige eso antes de subirlo. A veces se nos pasa, pero eso es normal. Pero sí, incentivarle obviamente a que se incentiven, investiguen, averigüen. El blog que tiene el compañero Germán es excelente. Tiene muchos puntos de inicio para establecer muchas conversaciones, muchas investigaciones. Sus investigaciones sobre lo que es el mundo egipcio son excelentes, son muy buenas. A mí me encantan. Le falta la de los vikingos. Cuando llega a los vikingos me termina de enamorar. Eh, y yo sé que en algún momento se va a interesar. Y por ahí va mi pelea para que sea un excelente historiador, pues sé que tiene la materia para ser un gran historiador. Pero es un excelente investigador y lo felicito. Igualmente al compañero Luis, que sí se ha sentado a investigar, a analizar los temas, a tomar apuntes sobre los intercambios que hemos tenido. Obviamente yo no soy teólogo con título, soy antropólogo, tengo unas visiones, unos acercamientos bien particulares, obviamente lo veo desde afuera, no desde adentro. Por eso es que las aportaciones de Luis son sumamente importantes, pues tenemos ese inside vision sobre qué está ocurriendo dentro de la comunidad teológica. Y así pues yo dar mis aportaciones desde el contexto, desde afuera, tanto como antropólogo como historiador. Obviamente no lo sabemos todo, seguimos investigando, por eso es que estamos en estos espacios, discutiendo, intercambiando ideas. Esperamos con ansias sus comentarios y aportaciones, obviamente, a la sección de comentarios.
para traer esas dudas en el próximo episodio y podamos tener un espacio también para contestar al público dentro de nuestros conocimientos y poder intentar contestar esas dudas que surgen en el camino. Así que nada, un placer y aquí siempre estamos a la mejor disposición para seguir debatiendo y intercambiando ideas. Gracias, Jonathan. Luis, ¿tienes alguna conclusión, algo que quieras compartir, pregunta? El piso es tuyo. Si añado algo a eso, pues lo daño. Así que lo que sí, quedémonos con lo mejor del texto siempre. Y en este caso, ¿cuál sería? Que Eva se dio del costado, por lo tanto la mujer es igual al hombre. Ni superior ni inferior, ¿ok? Equidad, igualdad. Eso es lo que hay que enseñar del texto. Así que, si de algo se quedan con eso, que sea este final. Perfecto, muy bien. De mi parte, obviamente, nada nuevo que ustedes no hayan dicho, pero siempre pendiente a los cambios de lo que es la Septuaginta. Si de verdad les interesa los cambios lingüísticos, les digo que ahí está la raíz del problema, no les estoy mintiendo. Si tienen la oportunidad de seguir investigando, indagando sobre lo que es la Septuaginta, la Torá y cómo se tradujo, háganlo. Que también es un tema que se puede traer para acá, es un tema bastante complicado, pero se puede trabajar. Y nada, para un próximo tema podemos traer lo que es Lilith, como dijo Jonathan y propuso Armando. Jonathan habló de Lilith al principio del video, así que un próximo tema podríamos trabajar ese si les gusta. Y nada, sabes que estamos siempre a la mayor disposición para que el público pueda hacer preguntas en los comentarios. Si tienen alguna duda, puedan contactar a Jonathan, pueda contactar a Luis Padilla, que son aquí los profesionales. Y obviamente, sin más preámbulo ni nada más que decir, gracias por sintonizarnos, ver el video y hasta la próxima.